26. Mateo capítulo 26. Mientras van buscando, vamos comentando algo. Muchas veces vemos la tendencia y nos gusta capturar momentos. En esta época, en la era digital, andamos siempre con dispositivos que nos permiten sacar fotos, ¿verdad? Los teléfonos, y se ve, bueno, muchos de pronto tomando foto del atardecer, a veces la salida de la luna. Hay gente que le gusta las tormentas y le saca fotos de las tormentas, ¿no? Y capturar momentos, ¿no? Y cuando el aficionado que le gusta, bueno, esas oportunidades y va pasando y tiene en su mano el aparatito, bueno, saca un retrato, ¿no? Y captura un momento, ¿no? De pronto un sol enrojecido, una luna de un tamaño grande, tormenta, bueno, que descuelgan rayos, y de pronto nos da la posibilidad de, con apretar un botón, bueno, capturar un momento que pasó en la historia, que tiene cierto atractivo, y de poder compartirlo. Esta mañana lo que nosotros vamos a hacer, siguiendo un poco el relato bíblico, es tratar de sacar un retrato, poder capturar el momento y lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo. Ya se nos acerca Semana Santa, y empezamos a hablar y a ver cosas que, bueno, ocurrieron, ¿no? Allí en aquel momento, en aquella instancia donde Dios, bueno, demostró su amor cuando Cristo fue allí a la cruz de Calvario. Pero hay en torno a la historia de la cruz, en torno a la historia de la cruz, hay varios retratos que nosotros podríamos capturar y poder observar y encontrar en ellos la belleza de lo que es la obra de Dios. Mateo capítulo 26, vamos a leer versículo 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre celestial, Señor amado, queremos llegar delante de tu presencia esta mañana. Queremos alabarte, queremos adorarte, darte las gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad de estar delante de ti, por poder abrir tu palabra. Queremos rogar por la unción de tu Espíritu, la dirección de tu Santo Espíritu, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra, Señor, encuentre cabida en nuestras vidas, nos exhorte, nos eduque, nos enseñe, y danos, Señor, la voluntad y la disposición de ponerla en práctica y de obedecer. Así nos encomendamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Historia conocida. Inmediatamente cuando hacemos la lectura de la palabra y hacemos el primer paneo, estoy convencido de que, bueno, todos nosotros conocemos los detalles, ¿no? El Señor le dijo a Pedro: esta noche me negarás. Pedro insiste: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y conocemos lo que viene después, la sucesión de los hechos. Es una historia que realmente es conocida, con hechos que se dan sucesivamente
y que, bueno, salta allí a la luz, bueno, que más adelante, bueno, Pedro termina negando al Señor. Pero cuando nosotros miramos un poco la lectura y tratamos de hacer, bueno, lo que recién le decía, bueno, vamos a tratar de hacer una captura, vamos a tratar de hacer un retrato, vamos a tratar de, bueno, capturar, bueno, la imagen vivida en el momento, la imagen en la cual estaba ocurriendo estos hechos y poder sacar una enseñanza, un desafío para nosotros. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, lo importante es que nosotros podamos regresar a casa con esta idea, que la palabra de Dios nos deje una enseñanza, que la palabra de Dios nos deje un desafío, que la palabra de Dios nos deje una amonestación, que la palabra de Dios, bueno, encuentre un lugar en nuestras vidas y que podamos aplicarla, que podamos aplicarla allí en nuestras vidas. Así que, bueno, vamos a hacer ese intento, vamos a tratar de tomar el retrato de la historia. Para poder tomar ese retrato, nosotros vamos a recorrer un poco dentro de lo que es el contexto, dentro de lo que eran los eventos anteriores, los eventos posteriores, y tratar de observar allí algunas cosas que iban ocurriendo. En primer lugar, vamos a mirarlo desde el punto de vista de los discípulos. Desde el punto de vista de los discípulos, bueno, el contexto en el cual está ocurriendo esta situación, ¿no? Conocemos el contexto inmediato, ¿no? Ya son las últimas horas del Señor Jesús antes de la crucifixión, ¿no? Hay allí un contexto muy particular, hay allí, bueno, un contexto muy interesante. Podemos decir que en este momento los discípulos estaban viviendo su momento espiritual más alto. Vamos a mirar que estaban viviendo el momento espiritual, el grupo de discípulos, bueno, que estaba en el punto máximo superior. A veces la vida cristiana funciona como los motores, ¿no? Los motores funcionan de acuerdo al ciclo de tiempos, ¿no? Hay dos tipos de motores a combustión, de 2 tiempos, de 4 tiempos, ¿no? Y funcionan de acuerdo a lo que se llama, bueno, los ciclos de carrera del pistón, ¿no? Y en la posición en la cual se encuentra el pistón va a marcar el tiempo en el cual se encuentra. Entonces dice que cuando el pistón se encuentra en su punto máximo superior y las válvulas cerradas, bueno, se encuentra en el tiempo de compresión, ¿no? Tomó aire y empujó para arriba y está toda la cámara cerrada, entonces comprime la mezcla de aire y combustible para luego un chispazo hacer una explosión y seguir el ciclo, ¿no? Bueno, aquí los discípulos se encontraban en su punto máximo superior, el punto máximo superior. Inmediatamente para atrás, nosotros encontramos allí en el versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Así que encontramos aquí el pasaje que nosotros conocemos como la institución de la Cena del Señor, ¿no? Un momento privado, un momento particular, un momento muy emotivo para la iglesia. Cuando compartimos la Cena del Señor, bueno, es un momento de emoción, es un momento en el cual nos invita, nos convoca a un autoanálisis, nos convoca a un autoexamen, estando en condición para presentarnos delante del Señor. Imaginémonos este momento, este grupo de discípulos en un aposento, en una habitación, bueno, este grupo reducido con su maestro, recibiendo las indicaciones
siendo instruido para el futuro. Evidentemente podemos decir, bueno, que aquí había un tiempo, un momento especial, ¿no? De mucha emotividad, un momento, un tiempo especial de mucha enseñanza en lo particular. En esta reunión, bueno, el Señor anuncia la negación de Judas. En este momento el Señor transmite ese hecho, bueno, de que su carne, bueno, iba a estar representada en el pan, de que su sangre iba a estar representada en el vino. Bueno, los deja como un recordatorio, ¿no? Y los discípulos estaban compartiendo este momento, ¿no? Un momento en el cual había un grupo reducido. Si nosotros miramos un poco la historia, quiero invitarles a ir allí al Evangelio de San Juan, en capítulo 6. Evangelio de San Juan, en capítulo 6. Este hecho que vamos a ver no dista mucho en el tiempo, no está muy distante en el tiempo del evento que nosotros estamos mirando ahora. El versículo 60 dice la palabra de Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si que vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Como les decía, este evento acá, bueno, no tiene una distancia muy grande en el tiempo al evento que nosotros estamos mirando allí en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que quiero rescatar aquí? Versículos más atrás, nosotros vamos a encontrar que las multitudes seguían a Jesús. Las multitudes buscaban a Jesús. El Señor Jesucristo había alimentado, el Señor Jesucristo había dado de comer a la gente, y en cierto momento, cuando despidió a la multitud, el Señor tomó la barca, cruzó el mar, y la gente, cuando se dio cuenta que Jesús no estaba, que Jesús se había ido, dice la palabra que subieron sus barcas, cruzaron el mar y fueron tras de Jesucristo. Y el Señor, bueno, cuando lo encontraron, el Señor, ¿cuándo llegaste acá? Te hemos buscado, ¿no? Y estaban interesados, y había mucha gente, por el número contado, 4.000, 5.000 personas, que las que comieron y las que buscaron al Señor Jesucristo, ¿no? Podemos decir multitudes que seguían y que andaban detrás del Señor Jesucristo. Los motivos, el Señor Jesucristo los hace ver. Le dice, me buscáis no porque habéis visto la señal, sino simplemente porque comisteis y os saciaste, ¿no? Así que bueno, en esa historia nosotros encontramos estos versículos que dice allí que al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesucristo, bueno, le estaba regañando, le estaba llamando la atención por la intencionalidad. Buscaban al Señor Jesucristo por lo que Él le podía dar. Le dio comida. Por eso buscaban al Señor. Muchas de las personas hoy día, bueno, buscan a Dios por sus necesidades. Muchas de las personas hoy día van a una iglesia, van a una congregación porque tienen, bueno, hambre, y esperan, bueno, que allí reciban asistencia social.
No está mal hacerlo, lo malo es acercarse solamente por ese motivo, ¿no? La gente, buscaba al Señor Jesucristo por este motivo, por esa razón. Cuando recibieron una exhortación, se impactaron y dijeron, son duras estas palabras, y el versículo 66 hace hincapié en esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el grupo de seguidores se había reducido, se había decantado, se había tamizado, se había filtrado, había pasado por una criba, donde se había hecho una selección. Los que estaban dispuestos a seguir a Jesucristo y los que estaban simplemente buscando una asistencia, ¿no? Pero dentro del panorama que nosotros estamos estudiando, que estamos mirando, del retrato que estamos tratando de capturar, ¿cuál es el retrato que estamos tratando de sacar aquí? Desde el punto de los discípulos, había un momento especial. Cercanía con su maestro, el grupo reducido, podríamos decir que tenía allí el Señor la posibilidad de hacer un trabajo más personalizado, a tener más puntualmente la necesidad de cada uno de ellos. Ya no eran los miles que había que alimentar y que no se sabía cómo hacer, y hacerlos sentar y orar, y ahora repartan los panes y repartan los peces, que todo el mundo coma y lo que sobre juntarlo en una cesta. Ahora estaban los 12. Ahora estaba aquel grupo reducido, sus discípulos, sus seguidores personales, y tenían la posibilidad de recibir instrucción, más personalizada. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este pasaje? Una enseñanza personalizada, un momento más emotivo, podemos decir que fortalecía los lazos, fortalecía allí la relación, estrechaba la relación que tenían los discípulos con el Señor. La enseñanza en estos últimos tiempos del Señor Jesucristo no era abierta y no era casi que para las masas. Ya la gente, por una decisión, había decidido ya no seguir, ya no acompañar, ya no estar allí al lado. Así que ahora los que estaban con el Señor Jesucristo básicamente eran los 12 discípulos. Sus enseñanzas, personalizadas, hacía que las emociones en estos momentos pudieran encontrarse, como dice el dicho, a flor de piel. Con enseñanzas personalizadas, con un trato más cercano, las emociones a flor de piel. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, era el momento más alto en la vida espiritual que ellos estaban viviendo. ¿Qué tipo de emociones podemos encontrar aquí? Capítulo 26, versículo 20 y 22 de Mateo. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Podemos encontrar allí una emoción emergente, ¿no? En la mesa, en esa reunión privada, con ese grupo escogido, particular, hay un anuncio. El anuncio era el siguiente: uno de vosotros me va a entregar. No es un anuncio para nada sencillo. La reunión era de un grupo especial, de un grupo íntimo. El grupo no era muy numeroso. Estaban los 12 con él allí en la mesa, y las palabras dicen, uno de vosotros me va a entregar.
Así que bueno, ¿qué emoción podemos encontrar? Dice la palabra allí, entristecidos. Entristecidos, comenzaron a preguntar, ¿soy yo maestro? Empieza, bueno, a aflorar aquel sentimiento de tristeza. ¿Cómo puede ser que en este grupo tan chico somos 12 y uno vaya a entregar al Señor? Bueno, seré yo. Es que va a cometer la traición. Y uno a uno empezó, bueno, en ese sentir, bueno, a hacer la pregunta recurrente allí al Señor. Evidentemente hay allí una carga emocional muy grande. Hay una carga en esta reunión, bueno, muy pesada, que sin duda alguna fue como un balde de agua en la reunión. Podían estar contentos, podían estar felices, dentro de su tradición, bueno, disfrutando de aquella reunión y de pronto esta información. Hay uno de ustedes, bueno, que me va a entregar. Y aquello, bueno, trajo a tierra probablemente la alegría, y se transformó en tristeza. Uno de vosotros me va a entregar, dice allí la palabra, entristecidos. Cada uno empezó a preguntar, ¿soy yo acaso, Señor? La segunda emoción que podemos encontrar, volvemos allí al pasaje que leímos al principio, en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche no solamente se escandalizarás, sino que me negarás 3 veces. Bueno, evidentemente volvemos a ver otro punto, bueno, en el cual le pegaba fuerte al ámbito de las emociones. Estaba en la cena y el Señor le dice, bueno, uno de vosotros me va a entregar. Terminaron la cena, cantaron, salieron, fueron allí al Monte de los Olivos, y nuevamente el Señor, bueno, convoca, reúne a todos y les dice, bueno, ¿saben lo que va a pasar? Y estamos disfrutando de este tiempo tan espectacular, estamos disfrutando de este tiempo, bueno, tan bendecido, compartimos recién la cena, pero ¿saben lo que va a ocurrir? En esta noche, todos vosotros se van a escandalizar. Primero era uno que iba a entregar, ahora el mensaje era general. Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y no solamente esto, cuando Pedro intenta expresar, bueno, de pronto su confianza y su seguridad, y yo no me voy a escandalizar, el Señor le dice, Pedro, tú esta noche me negarás 3 veces. ¿No? Y era, bueno, podemos decir, golpe tras golpe, bueno, allí a la confianza y a las emociones. Estaban entristecidos. Bueno, ahora el sentimiento, la emoción era un sentir de escandalizarse, con una respuesta evidentemente emocional, bueno, contradiciendo al Señor. Ayer escuchaba el comentario de un compañero del correo que toca un poco guitarra, ¿no? Y estaba estudiando canto con un conocido músico, ¿no? Y estaba, bueno, ahí en la clase de lo que estaban cantando, y de pronto viene el profesor y le dice, bueno, toca esta parte con tal nota, en tal lugar, en tal posición, en tal posición y en tal posición, ¿no? Y dice el compañero, ¿y te parece que va a quedar bien? Dice, tanto como que fuera yo que lo hubiese hecho, ¿no? Era una canción hecha por el profesor,
que la conocía sin duda alguna a la perfección. Él estaba tocando, estaba emocionado y el profesor le dice, bueno, toca a esta mismo con tal nota en tal posición, en tal posición, en tal posición. Y este muchacho decía, bueno, pero le parece que va a quedar bien. Y él después decía, pensaba, decía, sería atrevido yo ese, ¿no? Porque claro, si estoy delante del autor de la canción, que es un músico reconocido, y todavía me atrevo a decirle que una canción de él, si le toco tal nota en tal posición, tal posición, tal posición, en la parte de la música, capaz que no queda bien. Si sería atrevido, yo decía, ¿no? Bueno, aquí Pedro le estaba diciendo al Señor, que le estaba diciendo, bueno, tú hoy me vas a negar, Pedro. Decía, no, yo no te voy a negar, Señor. Todos se van a escandalizar, bueno, sí, pero yo no me voy a escandalizar. Yo estoy seguro, estoy convencido, estoy tranquilo de lo que yo sé de ti, de lo que conozco de ti. No te voy a negar, no me voy a escandalizar. Es un momento de emociones. Allí emociones a flor de piel, podemos decir. Entristecidos, con esos anuncios de negación, con ese anuncio de poder allí escandalizarse. En el versículo 40, del 36 en adelante podemos leer, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró su rostro sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo, así que no has podido velar conmigo una hora. No mucho atrás, yo le había dicho, Señor, yo no me escandalizaré. Señor, yo no te voy a negar. Señor, bueno, pase lo que pase, aunque todos estos se escandalicen, yo voy a permanecer firme. Así que el Señor ahora le dice a Pedro, Pedro, me dijiste que no te ibas a escandalizar, Pedro, me dijiste que no me ibas a negar, ahora yo te convoco, te invito, velad, estad conmigo aquí y orad conmigo, y te encuentro durmiendo. Bueno, había allí una inconstancia, podríamos decir, de Pedro y sus compañeros. No pudieron acompañar al Señor. Dice allí el versículo 36. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Había una expresión, había una invitación. El Señor estaba compartiendo cuál era su emoción en este momento. Estaba compartiendo con ellos cuál era su sentir en este momento. Un alma triste hasta la muerte. ¿No? Estaba también en ese momento emocional bajo. Y si quedamos aquí y verá conmigo. En nuestros tiempos, bueno, cuando alguien de pronto nos llama y nos comparte, bueno, estoy pasando por un momento difícil. Bueno, estoy complicado en mi vida familiar y estoy pasando por un momento difícil. Bueno, estamos medio peleados con la patrona. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos preocupamos, ¿verdad? Tratamos de acompañar, bueno, contener, tratamos de conducir. Bueno, vamos a orar, vamos a encomendarnos en la mano del Señor. Nos preocupamos, tratamos de hacer un seguimiento. Bueno, hoy no lo vi. Levanto el teléfono, lo llamo, le paso un mensaje. Bueno, ¿cómo pasaste hoy? Bueno, ¿cómo está la situación?
Bueno, ¿cómo va recorriendo, cómo va sobrellevando la situación? Nos preocupamos. ¿No? Bueno, el Señor le dice allí a los discípulos, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, verás conmigo. Y el Señor se fue a orar, y así como se fue a orar, aquel grupo especial se cerraron sus ojos y se durmieron. ¿No? Y este es el reclamo. ¿No has podido velar conmigo una hora? ¿No has podido acompañarme? Bueno, en este momento triste, ¿no has podido acompañarme en este momento pesado? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Cuál era el espíritu de Pedro? Yo no te voy a negar. ¿Cuál era el espíritu de Pedro? Yo no me voy a escandalizar. Pero dice el Señor, la carne es débil. Te invité a orar y no has podido. Otra vez, bueno, dicen que se fue el Señor a orar y nuevamente ocurrió lo mismo. ¿No? Así que bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar entonces, hermanos, en la primera captura o tratar de ir retratando? ¿No? Un grupo particular. ¿No? Un grupo reducido. Directamente escuchando las enseñanzas del maestro de maestros. ¿No? Directamente siendo instruidos por el Señor. En un momento espiritual, bueno, en el cual los lazos estaban afianzados, estaban fortalecidos, pero en un momento emotivo muy marcado. Las emociones a flor de piel. El anuncio de la traición, el anuncio de la negación, el anuncio de aquella inconstancia, hacía que las emociones estuvieran, bueno, muy inestables, muy complicadas. Eso desde el punto de vista o de parte de los discípulos. ¿Qué estaba ocurriendo entonces en este momento, en la misma imagen, desde el punto de vista del Señor? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la misma imagen? Bueno, capturada en la misma pantalla, tomado el retrato en el mismo cuadro, desde el punto de vista del Señor. Podemos decir, la confirmación de su conocimiento. 26, versículo 57. Dice la palabra, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Dice allí al principio, prendieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué vemos aquí? ¿Cuánta gente había acompañando a Jesús? ¿Cuánta gente encontramos aquí? ¿No? Dice, mas Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos. Pedro, ¿no? Fíjese que veníamos reduciendo el grupo, ¿no? 4.000, 5.000, gran cantidad de personas cuando escucharon el mensaje que los regañó. Bueno, muchos de sus discípulos, dice la palabra, se alejaron, ya no lo seguían. Ahora, en este grupo íntimo, personal, los 12 discípulos, bueno, recibieron aquel anuncio del Señor, se van a escandalizar, se van, Pedro, tú me vas a negar, bueno, hay gente aquí, bueno, que me va a traicionar. Movió la estantería, movió las emociones,
¿no? Y estoy convencido, bueno, que el corazón de ellos estaba dolido, estaban seguramente considerando y preguntándose, bueno, sobre toda esta situación. Y cuando llevaron al Señor Jesucristo, lo primero que podemos ver, de aquellas multitudes, de aquellos miles, seguidores de Jesucristo, que se beneficiaron, que comieron, que fueron sanados, que fueron levantados del lecho de paralíticos, que recobraron la vista, y una gran cantidad de personas que se beneficiaron del ministerio del Señor Jesucristo, que podrían, bueno, de alguna manera decir, bueno, yo por este hoy voy a sacar la cara. Y me podían haber dicho, yo me acuerdo de lo que Él me hizo, y me acuerdo de cómo me ayudó, y me acuerdo de lo que me proveyó, y me acuerdo de cómo me levantó. ¿Cuánta gente que se había beneficiado por la obra del poder de Dios? En este momento, Jesucristo había sido detenido. Lo llevaron preso. Bueno, en la casa, dice, del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas. Y junto al Señor Jesucristo, dice, Pedro lo seguía y de lejos. Como aquel que iba, bueno, iba la multitud y lo único que iba haciendo era observando y que dice que quería ver el final. En otro pasaje, bueno, dice que estaba Pedro y uno que era conocido o familiar del sumo sacerdote que estaba adentro. ¿Oh? Dos personas. Una mano sobró para contar las personas que estaban allí en aquel momento triste del Señor. Cuando no alcanzaba de pronto papeles y lápiz para contar todos los que se habían beneficiado. Ahora encontramos que, bueno, solamente Pedro y una persona más eran los que habían allí acompañado a Jesús. Versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó, dándole delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró. No solamente que era Pedro y uno más, y ahora Pedro se encuentra, bueno, en esta situación. Alguien le mira y le dice, tú estabas con él. No sé lo que dice. Se aparta, sale para otro lugar y otro lo mira, verdaderamente, tú estabas con Jesús el Nazareno. Y dice la palabra que aumentó, lo negó con juramento, jurando que no conocía al hombre. Y más adelante, bueno, al final dice, versículo 74, entonces él comenzó a maldecir, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. A maldecir y a jurar, enseguida cantó el gallo. No conozco al hombre y enseguida, bueno, ocurrió. Así que desde el punto de vista de Jesús, bueno, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? Que el Señor tenía un claro conocimiento de las cosas que habían de suceder. Dice la palabra que el Señor conoce el corazón del hombre.
El Señor sabía a quién le había de entregar y Judas lo entregó. El Señor sabía que todos se iban a escandalizar y todos decían, bueno, nosotros no nos iremos y estaremos a tu lado y te acompañaremos. Y cuando vinieron y lo prendieron, parece que tiraron la bomba de humo y hicieron ¡pum! Desapareció todo el mundo. Solamente Pedro, uno más, y Pedro lo seguía de lejos. Estaba corajudo Pedro, entró al lugar, pero enseguida que lo identificaron, dijo, no conozco al hombre, y jurando no conozco al hombre, y maldiciendo y jurando no conozco al hombre. Hay otro pasaje que dice que cuando sucedió esto el Señor miró a Pedro. El Señor levantó su vista y lo miró. E inmediatamente Pedro se acordó y salió y lloró amargamente. Así que hermanos, bueno, ¿qué retrato podemos nosotros encontrar aquí? ¿No? ¿Qué imagen podemos capturar? Un grupo de personas en un círculo íntimo, siendo instruidos, siendo enseñados por el mismo maestro, emocionalmente conmovidos por declaraciones de su maestro, que sin duda alguna movió su piso, pero con una respuesta emocional que cargó evidentemente su respuesta una negación. No te voy a negar, no te voy a abandonar, te voy a seguir, te voy a acompañar. Y podemos hacer esa captura, ¿no? Y decir, cuánto coraje, bueno, cuánto nos gustaría, bueno, tener esa disposición. Cuánto nos gustaría tener esa oportunidad de estar con el Señor, de ser instruido y poder decirle, Señor, yo te seguiré donde quieras que vaya. Aquellos corazones estaban muy emotivamente movidos, ¿no? Había, bueno, un ambiente que se estaba cortando. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista del Señor, y cuando vienen los soldados y se acercan al Señor y Judas viene y lo traiciona con un beso, quizá, bueno, sea el costo más grande que tuvo la cruz esa traición, ¿no? Que pronto Pedro, que saca su espada y que quiere, bueno, generar ese ambiente de revuelta, el Señor dice, no, guarda tu espada. El Padre, bueno, me ha dado para tomar esta copa y la voy a tomar. Curó la oreja de aquel joven, lo llevan al Señor y seguramente, bueno, uno podría esperar, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede, ¿no? O de pronto hacer allí una movida, quemar cubierta, dijéramos nosotros en nuestros días, en la puerta de la casa del sumo sacerdote. No había nadie. Pedro lo seguía y lo seguía de lejos, ¿no? Nadie, bueno, que estuviera allí para confortar al Señor, para sostenerlo, para, bueno, hacerle ese aguante, para decirle, Señor, estamos contigo, estamos agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros y te acompañamos y te seguimos hasta aquí. Y pase lo que pase. No había. Y el único que había, que tuvo la oportunidad de seguir esos pasos, de pronto lo identifican y digan, sí, este también estaba con él. No, yo no. No, verdaderamente tú estabas con él, bueno, mira, dice, hasta tu forma de hablar te identifica y te delata. Señores, decía, no conozco al hombre. Hoy dice la palabra maldecía, bueno, vaya a saber qué palabra estaba utilizando aquí. Y maldiciendo y diciendo, bueno, yo no conozco al hombre y lo juro por Dios, bueno, yo no lo conozco, no sé quién es. Y allí se quedó solo.
la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los que recibieron el milagro? Los curados, los sanados, los que volvieron a caminar, los que volvieron a ver, los que volvieron a escuchar. ¿Dónde están los alimentados? ¿Dónde están aquellos que el Señor, cuidó, protegió y proveyó durante esos 3 años de ministerio? En el relato de Juan nosotros encontramos que eran multitudes, eran una gran cantidad de personas que lo acompañaron, lo siguieron al desierto, lo cruzaron el mar y querían estar al lado, querían escuchar. Y voy a poner entre comillas de que querían escuchar. Habían comido, se habían saciado. Y la palabra de Dios dice, ya muchos de sus discípulos ya no andaban con él porque el Señor lo había llamado la atención. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste y saciaste. Y saben, aún en nuestros tiempos, el cuadro se repite. Aún en nuestros tiempos, el cuadro que hemos retratado, se repite. La gente se acerca a Jesucristo, se acerca a la iglesia buscando la ayuda, buscando la protección, buscando la asistencia. Una vez asistido, una vez ayudado, una vez siendo socorrido, dan vuelta a la espalda. Y ya comí, y ya me sacié, y ya obtuve lo que necesitaba, ya no me sirve, ya no me satisface. Es tener que seguir, los mandamientos, el tener que escuchar la palabra, el tener que atender el mensaje, el tener que poner en obra la palabra de Dios. Ya no es lo que yo quiero. Y llegando al punto de la crucifixión, y sigue estando allí ante aquel tribunal, siendo interpelado por acusadores falsos, y no teniendo quien lo acompañe. La pregunta era entonces, ¿dónde están los demás? ¿Dónde quedaron las emociones que estaban viviendo aquellos discípulos? ¿Dónde estaban aquellas emociones que estaban expresando en ese último momento? ¿Dónde fue a parar aquellas expresiones, yo no te dejaré? ¿Dónde fueron a parar aquellas expresiones, yo no te negaré? ¿Dónde fueron a parar aquellas expresiones, ¿seré acaso yo? Es imposible que sea yo que te niegue. Y estoy convencido, muchas veces nosotros también en nuestros tiempos somos cargados emotivamente y expresamos palabras y expresamos frases, que prometen, pero muchas veces llegado el tiempo también se esfuma. Así que podemos preguntarnos nosotros, hoy en día, al mirar a Jesús tan cercano a la cruz, podemos preguntarnos, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Y quizá también preguntarnos nosotros, ¿dónde están esas emociones? Siempre ocurre, terminados los campamentos, ¿verdad? Momentos muy especiales de cercanía a la palabra, un ambiente especial, un ambiente separado, muy cercano a la palabra, donde crecemos espiritualmente, recibimos muchos desafíos y al terminar el campamento y en periodos de testimonio, afloran las promesas. Porque este año yo voy a seguir, y este año yo voy a hacer, y este año yo voy a dedicar, y este año yo me voy a cumplir. Y pasa el año. También, como se fumaron las emociones de los discípulos, se fuman las emociones personales y lo que había prometido no lo cumple. Y
lo que había prometido de seguir no lo sigo, lo que había prometido de hacer no lo hago, lo que había prometido de cumplir no lo cumplo. Y me distancio, y me alejo de aquel Dios que dio todo. Bueno, ¿cuál es la invitación esta mañana, hermanos? Disfrutemos plenamente de las oportunidades que nos lleva a esa intimidad con el Señor. Disfrutemos plenamente, ocupemos el tiempo a todas aquellas oportunidades que nos brinde esa cercanía con el Señor, que fortalezca nuestros lazos con el Señor. Seamos cuidadosos con nuestras emociones. Sepamos que el Señor ya le decía a Pedro, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Que nosotros podamos aprender y aplicar a nuestras vidas. Luchar con nuestras emociones y poder dedicar nuestro tiempo al Señor y luchar contra esa dualidad de criterio y poder seguir firme a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, llegamos a tu presencia, Señor, esta mañana. Agradecidos, Señor, porque tenemos tu palabra, podemos meditar, encontrar en ella, Señor, tantas historias, tantos relatos, que pudiendo, Señor, sacar el retrato, sacar la imagen, encontrar enseñanzas y desafíos para nuestras vidas. Señor, cuánta intimidad estaban viviendo los discípulos allí, a solas contigo, siendo instruidos, participando de la cena, disfrutando, Señor, de la comunión. Padre, pero aún así, en ese tiempo donde las emociones estaban a flor de piel, con mucha disposición en su mente, en su corazón, pero encontramos, Señor, que tristemente en la hora de poner en práctica aquellas disposiciones se esfumaron. Queremos orar, Señor, para que tú nos ayudes a fortalecernos en ti, a refugiarnos en ti, a sostenernos en ti. Padre, que tú nos ayudes a que nuestros pasos, que nuestro andar sea consecuente con aquello, Señor, que aprendamos de ti. Tú controles, Señor, nuestras emociones. Tú controles, Padre, el expresar de nuestros corazones, ese expresar quizá liviano o ligero, y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que consideremos cada día aquellas cosas que te hayamos prometido y nos esforcemos, Padre, en poner en práctica aquello que aprendamos de ti. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por cada hermano aquí presente. Así nos encomendamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús.